En este momento estamos enlazados. Somos Activa tu Radio y latacungatv.com. Desde La Tacunga, somos radio y televisión. Activa tu radio, porque La Tacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras. Sin fronteras. Buenas noches, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos junto a ustedes en vivo y en directo compartiendo nuestro programa, que a partir del día de hoy lo vamos a desarrollar en forma ya normal, es decir, a partir de la hora habitual que nosotros compartimos este programa de contacto internacional a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos justamente reactivando nuestra programación de carácter normal y es en ese sentido que compartimos con ustedes este programa. Están en estos momentos enlazados a través de varias plataformas. Siguen esta señal en Facebook como Máster Realiza Radio Activa La Tacunga en fanpage. También rastrean esta señal también en Facebook, Amba TV en Ambato. Lo propio también Masca TV aquí en La Tacunga y además también La Tacunga TV en Facebook también rastrean esta señal. Y además para el mundo entero estamos transmitiendo, amigos, a través de nuestras plataformas propias en www.latacungatv.com en televisión y www.activaturadio.net también en radio. Les damos la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un invitado también especial para este día lunes, inicio de semana, toda vez de que el día de ayer se debatiera en la Asamblea Nacional la Ley de Fomento Humanitario. Esto concomitante también con algunas leyes que se aprobaron también en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional con respecto también a la Ley del Trabajo, que el día de ayer se aprobó también en estos días, sobre todo en la Asamblea Nacional. Hemos invitado para este programa al doctor Ludwig Álvarez, él es economista y también abogado, con quien vamos a conversar en este programa, a quien le vamos a dar la bienvenida justamente para conocer desde el ámbito también del ámbito legal, sobre todo también, y del ámbito también económico, esta ley que se ha aprobado en segundo y definitivo debate en la Asamblea. ¿Qué significa para los ecuatorianos? Se unirá también más adelante en esta transmisión nuestra compañera Daisy del Pozo, quien también elaborará algunas inquietudes y preguntas para nuestro invitado. Doctor, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos, estamos en vivo. Quienes quieran hacer y realizar preguntas pueden hacerlo directamente a través de nuestras redes sociales. Directamente también pueden consultar o preguntar o emitir su criterio. Bienvenido, doctor, buenas noches. Buenas noches, señor licenciado. Un verdadero placer saludarle, un cálido abrazo a la distancia. Me encuentro en la ciudad capital, en Quito, y anhelo que usted, sus familiares, sus radioescuchas se encuentren en excelentes condiciones a pesar de esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo. Estos días se ha aprobado, doctor, justamente en segundo y definitivo el debate en la Asamblea Nacional, la ley humanitaria. También se han hecho diferentes cambios, sobre todo al Código de Trabajo. ¿Esto qué incluye estas leyes? Hablemos desde el ámbito legal. Ahora mismo han iniciado en este día varias movilizaciones, varios plantones a nivel nacional. ¿Beneficia o no estas nuevas leyes a los trabajadores del país, doctor? La variante normativa que ha experimentado Ecuador a través de la aprobatoria por parte de la Asamblea Nacional el día sábado en lo concerniente a la reforma, la codificación de Código de Trabajo, es por demás ominosa. Por un lado es necesario, es indispensable que podamos como trabajadores tener la flexibilidad de movernos de un entorno laboral a otro para generar más ingresos. Pero lo que sucede en el Ecuador es que hoy por hoy estos ingresos una vez que el empleador pueda, inclusive a su sano arbitrio, decir, o bajamos al 50% tu salario, tu remuneración mensual unificada al trabajador en general, es decir, el orden de la mitad de $400, ¿no es cierto?, que sería tener una carga de trabajo actual del orden del 50% y se te cancela el 55% de tu remuneración mensual unificada actual. Eso, o simple y sencillamente, nosotros como empleadores manifestaríamos, por ejemplo,
que simplemente la empresa no puede más, cogemos, liquidamos y nos amparamos a la fuerza mayor o al caso fortuito, que no es otra cosa sino la declaratoria de la inexistencia, en este caso de la operatividad de las transacciones empresariales. De tal suerte que estamos hablando que el trabajador hoy por hoy está contra la pared, y es por eso que muchos de los movimientos sociales, hablamos del señor Vargas en la parte indígena, hablamos de otros actores importantes también, que están manifestando sendas actitudes de protesta en contra de esta ley que ha sido aprobada, si se quiere, en un tiempo récord, pero más importante que aquello es que se va a ver afectado. No se va a afectar al empresariado, sino que está afectando directamente al trabajador, por un lado. Por otra parte, el gran beneficiario de esta ley va a ser el empresario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los procesos coactivos quedan suspendidos. La declaratoria unilateral para el caso de terminación en dicho sentido de los contratos bajo el sistema de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública también quedan suspendidos durante un año. Estamos hablando que esperábamos una ley más proactiva en atención a que se dinamice el consumo, pero por otro lado lo que vemos son arbitrariedades, como por ejemplo, por un lado tenemos la incorporación sin concursos de méritos y oposición bajo un esquema entre comillas de tal en el que las personas que forman parte del TRIPS, que es en este caso el Sistema de Salud Integrado del Ecuador, pues ellos automáticamente pasan a ser parte del sistema de nómina. Entonces, toda la parafernalia de lo que existía antes dentro de un sistema de concursos de méritos y oposición para pretender ingresar al servicio público en la parte de salud, en la parte médica, pues queda totalmente de lado. Eso aparentemente sería bueno para la población. Sin embargo, nosotros tomemos en consideración que hoy cualquier persona puede ser parte del servicio público con solo haber estado, imagínese usted, 1, 2 días, 3 días prestando sus servicios dentro del sistema de salud. Nadie desconoce que son profesionales indefectiblemente, que hoy por hoy son indispensables para Ecuador, pero no es menos cierto que también la falta de rigurosidad nos acarreará a futuro muchísimas inconsistencias. Y ahora mismo, doctor, se está viendo justamente la falta de empleo, de subempleo en varias empresas. Justamente se ha empezado ya a cortar bastante personal. Esta pandemia ha afectado justamente al sector laboral. Y frente a ello, entonces las protestas que en los próximos días se van a desarrollar tienen toda la legitimidad, entonces, doctor, que se realicen, sobre todo porque vemos que cada vez y más hay más personas que están en el desempleo. Señor licenciado, hay que ser claros. Una ley para generar la reactivación productiva, una ley que dice ley orgánica, ¿no es cierto?, para el tratamiento humanitario en el combate contra, en este caso, la pandemia, contra la crisis sanitaria, debía ser una ley que fomente, que ayude, en este caso, al asalariado. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, lo que vamos a hacer ahora es renegociar los contratos. Yo te voy a cancelar a ti únicamente la mitad, porque ahora ya no vas a trabajar para mí 8 horas, sino 4 horas, y vamos a tener 20 horas a la semana, ¿no es cierto? Pero podemos trabajar inclusive hasta los días sábados, y esas 20 horas las vamos a prorratear, y el costo por hora será lo que yo te cancele. Es más, esta ley lo que debía haber manifestado es lo siguiente: a ver, si tenemos un problema, por un lado, acerca del flujo que tenemos, el flujo monetario en la economía, porque esto se va a comprimir cada vez más, lo que tenemos que hacer es reactivarlo a través de qué sistemas, a través de los sistemas de incentivo a quienes, en este caso a los emprendedores, a los micros, pequeños, medianos. ¿A través de qué? De una cosa muy simple. Teníamos que bajar los arriendos, pero hablamos de que no se están disminuyendo los arriendos, sino que muy por el contrario, lo que se está poniendo es una cortapisa, en el sentido de decir, mira, después de junio te vamos a prorratear los arriendos que no has podido pagar durante un periodo determinado. Entonces, eso no es una fórmula adecuada. Lo que el Ecuador necesita es inyección. Y también, por otro lado, vemos que el empresariado también se ve afectado en el sentido que le dicen, mira, como tú vas a renegociar contratos, no me vas a pagar dividendos a tus accionistas, es decir, no les vas a dar las utilidades. Entonces, ¿en qué país del mundo una persona invierte
sino para que le cancelen utilidades. Caso contrario, simple y sencillamente no lo hace. Entonces estamos poniendo también un alto a la inversión nacional, un alto a la inversión extranjera, señor licenciado. Ahora, doctor, ¿qué hacer en este caso? Sobre todo, pues, en un país donde ha habido bastante recesión económica y ahora mismo estamos enfrentando una crisis a nivel económico y también una crisis a nivel humanitario porque esta emergencia ha hecho paralizar varias empresas, varios negocios y frente a ello, quien termina pagando, digamos, los platos rotos es el pueblo, es la persona que día a día realiza sus depósitos a través de la contribución de pronto de los intereses a los bancos y en el caso también del SRI, estos impuestos que también incluso se graban a nivel local en cada uno de los municipios. Es decir, el pueblo está totalmente apretado frente a una situación. Obviamente que no desconocemos la realidad también de los empresarios, pero sin embargo creo que es momento de afinar y poner también de lado y lado, pero sin embargo, como vuelvo y repito, doctor, en un país totalmente afianzado, con una infraestructura económica bastante compleja como la que tenemos ahora mismo en este escenario, ¿cuál debe ser entonces la respuesta tanto de los empresarios como también del pueblo? Yo planteé, señor licenciado, hace más o menos un mes, una propuesta de ley de reactivación económica que no sirve solamente al Ecuador. Mire, esta se basa en los siguientes asideros. Primero que nada, hay que reconocer que el empresariado es quien genera trabajo a través de ¿qué? De arriesgar, ¿qué cosa? Sus capitales en determinado país. Indefectiblemente de cualquier país que nosotros hablemos, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos muchísimos capitales que se nutren en una economía dolarizada y que forman parte del flujo subterráneo. Estamos hablando que Ecuador es parte de un sistema de lavado de narcodólares, de lavado de dinero a escala internacional, no solamente desde hace 10, 12 años, sino estamos hablando de que el sistema de narcotráfico logró que en Ecuador, a partir del año 2000, se implemente un sistema de economía foránea, un sistema denominado dolarización, que es pernicioso en el tanto y en cuanto el país domésticamente no puede competir con sus aliados. Usted va a ver cómo sus países vecinos, por ejemplo, Colombia, Perú, Venezuela, cuando se reintegre nuevamente al sistema competitivo mundial, hablamos de Uruguay, hablamos de Paraguay, hablamos de Bolivia, Colombia, Chile, etcétera, todos de México, ellos van a devaluar sus monedas, haciendo que el productor perciba mayor cantidad de unidades domésticas por cada divisa, en tanto que el Ecuador no puede hacer absolutamente nada, y lejos de aquello, Estados Unidos está viviendo una suerte de apreciación del dólar. Consecuentemente, sucede que las exportaciones ecuatorianas van a ser más caras, vamos a tener menos posibilidades de generar trabajo y desde luego las importaciones se van a ver mucho más incentivadas. Entonces, eso es un problema de entrada álgido para la economía ecuatoriana por el flujo y por la, si se quiere, esta cadena de fuerza mayor que nosotros tenemos como Estado ecuatoriano, por un lado. Por otro lado, deben bajarse ostensiblemente, por eso era lo que se esperaba, no solamente del legislativo, sino del ejecutivo, bajar ostensiblemente los impuestos. Hablábamos, por ejemplo, de una disminución del impuesto al valor agregado del orden de 6 puntos. Hablamos de una disminución del impuesto a los consumos especiales del orden de 5 puntos. Hablamos nosotros que una menor carga impositiva va a generar un dinamismo explosivo ascendente con una tendencia que nosotros vamos a considerarla de mejor manera y que el Estado en principio va a ver apretadas sus finanzas públicas, pero desarrollando esta suerte de fuerza y dinamismo económico sostenido, lo que va a hacer es generar mayor nivel de transaccionabilidad y consecuentemente tener mayores recursos para satisfacer las necesidades. Señor licenciado, Ecuador afronta, no desde pandemia COVID-19, no, desde mucho atrás, si ustedes pueden revisar en mi página web www.provisain.com, hay cartas abiertas que se las dirijo al señor presidente Moreno, en las que se establecía mi preocupación enorme por los niveles ascendentes de deuda externa.
nosotros manifestábamos que los grandes problemas de la economía ecuatoriana predolarización era el endeudamiento externo. Y decíamos que una vez que Ecuador está dolarizado a partir del 21 de enero del año 2000, teníamos otro problema que se llamaba deuda interna y deuda externa. Superamos, entre comillas, ese endeudamiento con la generación de mega obras, llámese represas, hidroeléctricas, carreteras, etcétera, etcétera, pero con un endeudamiento grosero. Sin embargo, de aquello, a partir de 2017, cuando se posesiona el señor presidente Moreno, como máximo dignatario de Ecuador, hay un proceso de endeudamiento agresivo del país, mucho más allá que si usted lo compara en términos relativos con el anterior régimen o con regímenes de la democracia ecuatoriana a partir de 1979, vemos que Ecuador se está sobreendeudando excesivamente. Este sobreendeudamiento va a generar consecuencias perniciosas de orden económico para el país. Un tercer punto que nosotros debemos atacar básicamente es poner límite al endeudamiento. Y tómese como eje transversal, señor licenciado y distinguidos radioescuchas, que nosotros y televidentes, que nosotros ponemos una cortapisa de orden moral, de orden legal. ¿Cuál es esta? De orden ético. La corruptela que existe en el país. Porque si usted se da cuenta, saca a unos que supuestamente son corruptos porque se han llevado dinero del Estado, porque han inflado precios, porque han contratado obras que no debían contratarse, etcétera, etcétera, y vienen otros supuestamente a generar una cirugía cuando no son médicos y generan una pandemia peor todavía, que es el alto costo de la corrupción. Hablamos, por ejemplo, de que supuestamente se compran kits alimenticios que se entregan de $145, en la realidad cuestan $80, pero lo que se entrega es de apenas $5, $6, $7. Entonces, tenemos un problema gravísimo. Usted puede poner las leyes que quiera, si es que el Ecuador sigue siendo un país eminentemente corrupto, duélele a quien le duela, esa es la verdad, y dominado por los tentáculos del narcotráfico sobre la base de los flujos subterráneos de la economía que le están moviendo a este país, que están sosteniendo, si se quiere, y que no pueden ni siquiera emerger porque ellos mismos no se ponen de acuerdo. Fíjese usted, los delincuentes de los cárteles más grandes del mundo, entre ellos, obviamente, que son extremadamente leales y son fieles. Nosotros hemos visto en las sucesiones presidenciales de este país que lamentablemente entra el uno apoyado por el otro y automáticamente le da la contra, pero le deja que el otro se vaya y le pone, en este caso de parapeto, a otro tercero que es parte del mismo conglomerado. Y nosotros vemos y sabemos que todas las personas que han estado antes, hoy están acá y es el seguimiento de lo mismo. Yo por eso solicitaba desde el año 2017, le solicitaba de forma expresa por el mes de diciembre al señor presidente Moreno y le decía, renuncie, señor presidente, porque lamentablemente este país no está siendo conducido de forma idónea. Ahora nosotros vemos con este punto de esta ley orgánica para tratar de salvaguardar la humanidad, lo único que salvaguarda son los derechos de giro, en este caso de los organismos multilaterales de crédito, que penosamente nosotros vemos que nos estamos endeudando cada vez más de forma agresiva. Soluciones, señor licenciado. Primero, impuesto único al patrimonio establecido como inmuebles del 1%. Ese impuesto sirve para pagar la deuda externa de Ecuador. Así de simple. 2, y ese impuesto rige exclusivamente a partir de los inmuebles apreciados o valorados en más de $30,000. 2, quitarnos de la mente este parapeto que nos han puesto como arquetipo mental económico financiero de que Ecuador debe luchar contra todo tipo de capital y que Ecuador debe luchar contra la unidad que financia al terrorismo. Yo le hago solamente una reflexión. En la República del Salvador, en la ciudad Quito, capital del Ecuador, estuvo asentada la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, hoy se llama UAFE, Unidad de Análisis Financiero Económico, donde la señora doctora Diana Salazar inclusive fue su máxima autoridad. Sucede que en esa avenida se levantó un edificio de la noche a la mañana y se pagaban
alquileres que usted no tiene idea, ¿no es cierto? Y la UAFE jamás investigó cuáles fueron los capitales que permitieron que se levante ese edificio donde la UAFE estaba arrendando. ¿Por qué no se investiga eso? Por decir una cosa. Y lo que se quiere hacer, por otro lado, es necesariamente, en este momento, es estrangular la inversión extranjera. ¿Cómo hacemos nosotros lo contrario? Señor licenciado, Ecuador debe aperturarse al mundo. Consecuentemente, se impone el impuesto del 10% a las fuentes desconocidas de capital para que se puedan domiciliar, para que se puedan formalizar y para que puedan bancarizar Ecuador. Ecuador tendría un ingreso el primer año de no menos del orden de los 100.000 millones de dólares. Otro de los puntos álgidos es hablar del arriendo. Se debe modificar la ley de inquilinato, hoy modificada con la ley aprobada el día sábado por parte de la Asamblea Nacional, y se debe manifestar que tiene que pagarse la 24ª parte del 10% del avalúo catastral del inmueble como canon mensual. Ese es el punto máximo. Es decir, que si un inmueble que está valorado en el GAD municipal X de Guanajuato, Tijuana, etcétera, ¿no es cierto?, en el orden de $70,000, el canon mensual de arrendamiento sería de $350. Pero no puede ser posible que hoy por hoy, en una avenida importante, usted pague cánones de $3,000, $4,000. Entonces, ¿eso qué implica? Que usted está trabajando exclusivamente para los, ¿quiénes? Para los propietarios. Eso no es bueno, eso no es adecuado. Afecta a la economía nacional y se afecta a la economía personal. Muy bien, amigos, estamos en vivo con el doctor Ludwig Álvarez, economista y también abogado, conversando sobre el tema de la ley humanitaria. Queremos invitarles a que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, lo hagan a través de nuestras redes sociales, algún comentario y sobre todo inquietudes que podamos nosotros trasladarle a nuestro invitado. Y reiteramos también la invitación. El día de hoy hemos retomado nuestra programación regular. A partir de las 20 horas justamente estamos saliendo con este programa de Contacto Internacional, retomando obviamente nuestros programas de carácter regular. Está también nuestra compañera Daisy del Pozo, quien también va a plantear algunas inquietudes. Le damos el paso, por favor, Daisy, adelante. Muy buenas noches, Clever. Doctor, muy buenas noches. La pregunta es la siguiente. Para quienes pertenecen al sector público, en este caso a las universidades, ¿esta ley también va en contra del personal administrativo de estas universidades? ¿Existe el Código de Trabajo donde pertenecen los trabajadores de las universidades? ¿Existe quienes están amparados por la LOCEP con nombramientos permanentes y contratos ocasionales en este caso, y nombramientos ocasionales que todavía no son definitivos? En este tipo de personas, ¿a quiénes afectaría más esta nueva ley? Muchísimas gracias y quiero felicitarles por que se reintegre este importante medio de comunicación del país. Tengo el gusto de conocer al señor licenciado Clever ya de hace unos, tal vez no se acuerda de mí, pero yo sí muy bien de él, hace ya unos más o menos 14 años, señor licenciado, y les felicito porque ustedes hacen un periodismo independiente, un periodismo de una forma transversal, ética y sin polarización de naturaleza alguna. Señora licenciada, con atención a lo que usted me manifiesta, penosamente debo expresar mi pesar a todos los servidores públicos en calidad de obreros, porque el artículo 233 de la Constitución de la República de Ecuador manifiesta que son las personas que son consideradas como servidores públicos que realizan algún tipo de función, actividad o ejercen un puesto o cargo en el sector público, pero no son administrativos. Consecuentemente, ellos aplican la codificación de Código de Trabajo y esta famosa ley ley humanitaria para la reactivación, lo que hace es menoscabar, soslayar, vituperiar y desde luego generar procesos, ¿qué cosa? Con derechos, en lugar de ser progresivos, lo hacen derechos regresivos. Y sí, el empleador puede, de una forma tranquilamente, muy simple, justificando simple y sencillamente que no se puede generar el mismo nivel de actividad que se venía generando antes de la pandemia por efecto de COVID-19, y la fundamentación es esa. Entonces, automáticamente le decimos, nosotros vamos a llegar a un acuerdo con el 50% más, inclusive dejamos sin efecto hasta los contratos colectivos, generamos
nuevas reglas de trabajo y esto va a afectar básicamente al sector laboral. ¿Por qué es negativo? Porque simplemente inobserva los deberes de los trabajadores. Pero no se olvide usted, distinguido televidente y señores licenciados, de una cosa importante. La Constitución de la República de Ecuador, en el artículo 326, ordena de forma clara, taxativa y por demás determinante que en caso de producirse conflictos entre la norma constitucional y la norma legal, prevalecerá la jerárquicamente superior. Y la que es jerárquicamente superior y la que establece y determina derechos y garantías sobre la base del principio pro homine y que ha sido el Ecuador suscriptor de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que no pueden desconocerse, está por encima, en este caso, de esta ley orgánica perniciosa para los trabajadores. Lo que debía hacer el legislador era ¿qué? A ver, vamos a generar un sistema de flexibilización laboral para que las personas que se integren a partir de la presente fecha puedan ser contratados sobre la base de un sistema flexible, es decir, que puedes trabajar por horas y se te pagará y cancelará las aportaciones a la seguridad social sobre las horas efectivamente laboradas, para que tú puedas tener la facultad de buscar otros trabajos y generar en un horario laboral en diversas partes, con diversos empleadores, por ejemplo, 11 horas de trabajo, y tener ingresos mayores. Pero no, acá lo que se hizo es pulverizar los derechos erigidos por los trabajadores y decirles a partir de ahora me trabajas al 50%, solamente 4 horas, si es que quieres, pues si no, simplemente vamos a generar terminaciones de trabajo. Y la ley, en este caso que fue aprobada el sábado, lo que señala es que en caso de no cumplirse estos acuerdos que se va a llegar por parte del empleador, el trabajador tendrá derecho a las reparaciones por efecto del desahucio. Pero nunca habla la ley en lo concerniente a lo establecido en el despido intempestivo, que si bien es cierto, lo establece de forma, si se quiere, indirecta, no es menos cierto que el juzgador debe observar las reglas del juzgamiento y aplicación y de interpretación de la ley, que dice que a la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Doctor, otra consulta. En la ley también habla de un incremento en lo que es el aporte, la aportación al IES. Y también se habla de que los trabajadores pueden, de acuerdo a convenios con el empleador, en este caso, trabajarían ya sea 6, 7 días a la semana. Eso quiere decir que se le eliminarían las horas extras. ¿Qué es de verdad esto, doctor? A partir del capítulo 3 de la ley orgánica aprobada, se señala que pueden trabajar, se puede contratar a los trabajadores actuales sobre la base de un acuerdo, inclusive que se les puede hacer trabajar solamente hasta 20 horas y durante 6 días. Y como usted señala, eso automáticamente genera la eliminación ¿de qué? De uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, que son las horas extraordinarias, porque recuérdese que las horas suplementarias son aquellas que se realizan a partir del excedente de la jornada laboral hasta las 12 de la noche, y las horas extraordinarias son aquellas que se las efectúa desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y los días sábados y domingos. Entonces, efectivamente, sí, si es que usted va a trabajar 6 días, y uno de esos 6 días obviamente es el sábado, no 7, 6, ¿qué estamos haciendo? Estamos afectando sus derechos. Es decir, es una ley que protege extremadamente al empleador, pero que está afectando gravemente al trabajador. Otro de los puntos importantes que afectan la competitividad dentro del cono sur, todo el hemisferio sur americano, y que ha sido un derrotero fundamental para que las ventajas comparativas de Ecuador no se puedan evidenciar con sus socios comerciales y con socios vecinos, es efectivamente que la mano de obra en Ecuador, comparativamente hablando con los demás, es extremadamente alta. Sí, eso es cierto, pero para eso, para paliar esta situación, lo que debía hacer Ecuador es, como le digo, flexibilizar las nuevas relaciones laborales con las personas que vienen. Porque si usted tiene, por ejemplo,
un presupuesto en el que paga por arriendo $200, ¿qué sucede con esta nueva ley? Dice que usted ya no va a ganar 400, va a ganar 200, entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que va a recibir va a ser destinado única y exclusivamente para el arriendo. No se pueden dar este tipo de facultades. Entonces, es extremadamente penoso. Yo sí apoyaré completamente todo lo que las organizaciones sociales en este sentido lo digan, sin irnos a los extremos. Ojo, sin irnos, ¿cuáles son los extremos? No flexibilizar. Se debe flexibilizar lo de aquí en adelante y se debe considerar la irretroactividad y los derechos adquiridos por parte de los trabajadores. En consecuencia, atendiendo su inquietud, las horas extraordinarias no han sido derogadas, claro que no, pero sí existe un manejo artificioso, malicioso por parte, en este caso, del empleador que podría decir, tú me trabajas hasta el sábado y me puedes trabajar el sábado. En este caso, no excederse de las 8 horas diarias, pero me trabajas el sábado, hablamos de un guardia de seguridad, y yo no te voy a cancelar las horas extraordinarias que asciende al tuplo, es decir, al 100% de recargo de la hora normal de trabajo. Entonces, sí existe afectación. En lo concerniente a las aportaciones al IES, no se generan incrementos. Y otro de los puntos fuertes de esta ley es que le dice, con atención a la coactiva, que los procesos coactivos se paralizan y no se reinstaurarán sino 90 días después del inicio de la pandemia, cuando lo que Ecuador debía hacer era declarar en este caso que se queda sin efecto el pago por servicios básicos de luz y agua a los hogares conformados por X cantidad de familia o que sus consumos no superen tantos kilovatios hora, por decirlo. Doctor, otra consulta. ¿Qué pasaría en el sector público con las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad o personas que están en estado vulnerable? ¿A ellos también les afectaría esta ley? A ver, la Ley Orgánica del Servicio Público es reformada porque se incorpora el teletrabajo, al igual que se incorpora en la codificación de Código de Trabajo. Pero en el teletrabajo incorporado en esta figura es bastante fuerte en el sentido que le dice, tú puedes trabajar haciendo teletrabajo, es decir, puedes hacerlo en tu hogar, puedes hacerlo en tu oficina, puedes hacerlo en cualquier lado, pero toma en consideración esto, que debes tener necesariamente no más de 12 horas de desconexión. Es decir, si físicamente tú estás 8 horas en la oficina y te pagan lo mismo, si haces teletrabajo, tienes derecho a desconectarte 12 horas dentro de las 24 horas. Fíjate, o sea, qué enorme perjuicio al trabajador. Y estamos hablando, en este caso, también de los servidores públicos que están bajo el amparo de la Ley Orgánica del Servicio Público, también reformada en el mismo sentido, al igual que la codificación del Código de Trabajo. Entonces, si es una afectación fuerte, porque tú no puedes estar a expensas de que tu empleador, fíjate, ¿a qué rato vas a comer? ¿A qué rato vas a estar haciendo alguna actividad? Porque tienes derecho a la desconexión, pero solamente 12 horas de 24. Es decir, aumentaste 4 horas tu carga de trabajo de una forma inverosímil. Entonces, las personas que hicieron esta ley, definitivamente, o les falta asesoría, o les falta sentido común. Sí, es cierto, doctor, parece que les falta un poquito de sentido común y también tener un poquito de qué va a pasar al poner esta ley con el pueblo ecuatoriano, las reacciones que puede tener el pueblo ecuatoriano. Vamos a dar el paso a Clever, que tiene más preguntas. Bien, gracias Daisy, también estamos llegando ya a la parte final, nos quedan unos 10 minutos alrededor de este programa de Contacto Internacional. Estamos con el doctor Ludwig Álvarez. Si ustedes tienen alguna inquietud, amigos, con mucho gusto, por acá tengo mensajes. Vladimir Salazar le saluda, doctor, muy bien, dice doctor, saludos también para quienes se han conectado, para Rosario Noroña en la capital, saludos y felicitaciones, también Dey Carrera, Eleni Tapia, Iván Delgado Romero, Marlon Muñoz, Guido Soto, Lorena Mena, Víctor Chancusis, John Romero, Milton Kulki, Jaime Traves, Edison Pozo, entre otras personas que se han
incorporado a esta transmisión, casi en la parte final justamente de este diálogo que estamos manteniendo con el doctor Ludin Álvarez, economista y abogado, hablando del tema ahora mismo coyuntural, que es el tema de la ley humanitaria que debatió la Asamblea en estos últimos días. Una vez que se ha hecho el debate, doctor, de esta ley y que justamente ahora está en manos del presidente de la República, quien hará, no sé si alguna observación, de lo contrario, se aprobará esta ley que se envió a la Asamblea y que ahora mismo ha sido ya aprobada en segundo debate. ¿Qué nos resta entonces respecto a cómo está aprobada esta ley para los ecuatorianos, sobre todo para la gran mayoría que ahora mismo vive momentos difíciles, tanto a nivel económico como también a nivel emergente por la pandemia que ahora mismo vivimos, doctor? Es importante tomar en consideración las cosas positivas en tanto de la ley. Hablamos, por ejemplo, del concurso extraordinario de acreedores. Lo que acaban de hacer en la ley orgánica para la supuesta observancia del sentir humanitario y contra esta pandemia sanitaria, no es otra cosa sino rescatar un poco lo que señala la ley de quiebra de Estados Unidos. O sea, es un plagio pésimamente mal hecho, en el que señala, a ver, si es que nosotros, porque los empleadores deben tener claro una cosa, esta es la radiografía, a ver, yo hoy por hoy tengo 50 años de negocio y voy a dar por terminada la relación con mis empleadores, con mis empleados, ¿por qué? Viva la pandemia, porque esa es una fuerza mayor, es un caso fortuito y hace que automáticamente yo deba suspender mis actividades y que no las pueda realizar ni siquiera con teletrabajo. Esa es mi fuerza mayor. Ahora, ¿por qué dice el empleador de 50 años viva la pandemia? Porque tiene muchos trabajadores y muchos asalariados a los cuales debe cancelarles ingentes indemnizaciones, como es normal. Pero como el artículo 169 de la codificación del Código de Trabajo señala que una de las causales para la terminación de un contrato bilateral de trabajo es precisamente la muerte, uno, y desde luego, en el numeral sexto dice la fuerza mayor o caso fortuito, que ahora la ley lo ha interpretado, porque antes decía simplemente fuerza mayor, caso fortuito, como naufragios, incendios, etcétera, pero ahora es más taxativa y dice cuando el empleador no pueda seguir generando la operación de una de sus líneas inclusive. Es decir, si es que nosotros tenemos una empresa, ¿no es cierto?, que se encuentra generando embotellamiento, qué sé yo, de agua, de cola, de gaseosa, etcétera, y simplemente decimos, fíjate, no voy, y usted no me va a permitir hablar de marcas, pero no voy a poder embotellar a partir de ahora la gaseosa de fresa, consecuentemente voy a embotellar la gaseosa de durazno, de tal suerte que automáticamente sobre la base de esta explicación de la ley, yo declaro la fuerza mayor o caso fortuito con atención a Juan Pérez, espero, o sea, Juan Pérez es un nombre y un apellido hipotético, y le digo, Juan Pérez, hasta aquí llegamos, muchas gracias, acabó la relación de trabajo y no hay despido intempestivo. Qué gravísima situación la que nosotros estamos viviendo en el Ecuador. Créame, señor licenciado, que hay una cosa impresionante, señora licenciada también, el ecuatoriano lo soporta todo, créame, lo soporta todo, o sea, yo he visto un pueblo tenaz que le roban y le vuelven a robar, y sobre lo que ya le robaron le siguen robando y le vuelven a robar y le dan en la cara y le siguen dando y el pueblo se aguanta. Pero hay una cosa que ningún pueblo se puede aguantar, ni lo va a soportar tampoco, y esa es el hambre, porque ningún ser humano puede soportar ver que sus hijos padezcan hambre, puede soportar que su nivel de vida se vaya por el despeñadero, porque en este caso por leyes absurdas como esta. Se ha dado demasiado y por eso cuando ascendió el ministro de Economía Martínez, yo señalaba que ese era ya un nombramiento ominoso porque el país no podía tener a un representante propiamente del capital en un puesto de regulación, en un puesto de planificación, en un puesto de dirección, en un puesto en el órgano rector, en el máximo órgano rector de las finanzas públicas de Ecuador, y lo tenemos y las consecuencias están dadas ahora.
nos llevamos muy bien con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la Comisión Económica para América Latina, nos llevamos muy bien con los Estados Unidos de Norteamérica, que eso no es malo, no, al contrario, eso es muy bueno, pero estamos llevándonos muy mal, en este caso, con el pueblo, con los asalariados. El Ecuador debe actuar y pensar de manera diferente. No le quitemos al pueblo para dar a otros. Hagamos lo siguiente, hagamos que el rico se haga más rico para que el pobre se haga rico. En otras palabras, trabajemos todos, pero sin quitar nada a nadie. Esa es la clave del desarrollo. Y yo estoy seguro, por más pandemia que exista, señor licenciado, que inclusive muchos morirán, pero que el pueblo ecuatoriano, créame, de esta no se libra sino de una convulsión social fortísima, lo cual no es saludable para el país bajo ningún punto de vista. Pero estas leyes tan deshumanizantes necesariamente requieren hacer algo. Lo penoso, lo lamentable es que usted va viendo que se ponen a diferentes autoridades, se ponen asambleístas, y esos asambleístas no son sino nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros profesores, nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera. Entonces, vemos que está la corrupción en grande, pero esa corrupción en grande es producto de la propia sociedad. Ese es el grave problema. Y debemos mejorar la educación. Y un paréntesis adicional, a los maestros, a los profesores, también deben generar un cambio, inclusive hasta de profesión, porque esta noble profesión de la educación, hoy por hoy, se va al desfiladero. Por una razón online, la educación tiene que ser interactiva y el profesor respetuoso, por ejemplo, en el ámbito fiscal, porque los privados veo que lo están haciendo, los profesores deben dar clases virtuales, hacer los tutoriales pertinentes para que los discentes puedan aprender de sus profesores. Y se debe eliminar ya definitivamente, en este caso, las clases físicas, se deben reemplazar por clases virtuales y en lugar del pago, penosamente, esa es la era de la digitalización, en lugar del pago, en este caso a la planta docente física, muy penosamente lo que tiene que hacerse es obsequiar a cada uno de los discentes, de los estudiantes de primaria, colegio, secundaria, universidad, entregarles un computador, entregarles una tablet para que puedan ellos realizar sus tareas, sus labores. Usted me va a decir, esto es demasiado desalmado. Lamentablemente, la nueva era de la digitalización en la humanidad así lo amerita. Entonces, el maestro, el valioso, el preponderante, el imprescindible maestro que hoy tenemos, tiene que buscarse nuevas aristas, tiene que buscarse distintas profesiones. Muy bien, doctor, usted ha dicho una gran verdad, que no hay mal que por bien no venga y tampoco hay pueblo que lo aguante, ¿no? Vamos a, ya en la parte final, con nuestra compañera Daisy, que también tiene otras inquietudes respecto al tema que estamos tratando, la ley humanitaria que ha sido ya aprobada en la Asamblea Nacional. Daisy. En esta ley ya ha habido algunas manifestaciones del pueblo ecuatoriano yéndose en contra del gobierno nacional por esta ley. También se está escuchando ya un movimiento indígena que está yendo a la ciudad de Quito para presentar la protesta sobre esta situación. ¿Usted cree que esta es una alternativa para evitar de que esta ley se ejecute ya a pesar de que esté aprobada, o qué otras normativas puede tomar el pueblo ecuatoriano y todas las manifestaciones que se están dando en estos momentos? Señora licenciada, fíjese, los buenos en este país somos más, pero si no actuamos, somos cómplices de los malos. Entonces hay que actuar, hay que hacerlo con decisión, hay que hacerlo con fuerza, hay que hacerlo con carácter. Y tome usted en consideración que hay que hacerlo con valentía, porque si usted en este plano dimensional, porque quienes creemos y sabemos de la existencia de Dios, estamos plenamente conscientes que esto no es sino un paso temporario, esto no es sino la transición a la vida eterna, a una vida de paz, de amor, de igualdad, de la mayor felicidad del mundo. Entonces, es que no hacemos las cosas hoy, aquí y ahora,
¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Qué es peor? ¿El virus de la pandemia del COVID-19 o el virus de la pandemia de la corruptela? Fíjese usted, y acá vamos a desmoronar cosas importantísimas. El famoso Simón Bolívar, el famoso libertador de las Américas, ¿qué fue? Fue un terrateniente que en Europa consiguió hacer una de las empresas más formidables del medioevo. ¿Por qué? Porque trajo financiamiento y trajo ejército de mercenarios para liberar, entre comillas, a las Américas, y dejaron al país más endeble, menos cohesionado moralmente, más ambicioso y más sanguinario entre ellos, de tal suerte que Ecuador terminó pagando la deuda inglesa. Fíjese usted cuánto tiempo después. Hace muy pocas décadas lo pagamos. Cuando nuestra independencia se la consolidó en el año de 1830. Si es que los buenos no hacemos algo y lo hacemos bien, vamos a permitir que los corruptos sigan haciendo de las suyas. No es posible que una mascarilla que usted la fabrica en 87 centavos se esté vendiendo a estos valores. No es posible que por una funda de transportar cadáveres se lo esté comprando de 14, se lo esté comprando en $140. No es posible, no es digno, no es adecuado que nuestros muertos sean llevados en ataúdes de cartón. No es dable, no está bien que la gente aquí se esté desplomando, se esté cayendo muerta. ¿Cómo es posible que entendamos que no existe el más mínimo criterio de respeto hacia las personas ya fallecidas? Sus fluidos de los cartones obviamente salen. ¿Cómo es posible, cómo se entiende que Ecuador gana, lidera de una manera impresionante cuando la media mundial es del 5% de muertos? Ecuador tiene más del 10% de muertos con atención a sus contagiados. ¿Cómo es posible que nosotros podamos entender eso y que no hagamos absolutamente nada? Yo particularmente soy partidario, cueste lo que cueste, de que Ecuador debe regresar a la senda de la ética. Ecuador debe regresar a la senda ¿de qué? De los valores, de los principios. El ecuatoriano es muy tolerante, pero también el ecuatoriano ya se da cuenta de lo que está sucediendo y cómo le están robando de una forma tan descarada e inmisericordia. No es posible que elevemos los precios de esta manera cuando lo que se tiene que hacer y dar créditos es un absurdo, es un insulto. ¿Quién puede hacerse créditos en este país? La persona que tiene activos. Y usted tiene que tener el 140% de activos con atención al crédito que va a pretender obtener. Si usted quiere tener $100,000 de crédito, debe tener en activos $140,000. Es decir, que si usted no tiene activos, simple y sencillamente no va a poder acceder al sistema financiero. Pero sí le dicen lo siguiente: mire cómo la ley orgánica, en este caso, para salvaguardar la humanidad en Ecuador, lo que hace es lo siguiente: les dice a las casas comerciales: oye, casa comercial, no te preocupes, si no te pagaron, pierde cuidado. Yo voy a poner en la ley que si no te pagaron abril, mayo, junio, en los meses restantes del año, esos importes que no te cancelaron, tú los pagues. Así que, o te paguen a ti. Así que tranquilos, casas comerciales, no se preocupen, todo por ustedes y todo en contra, en este caso, de los trabajadores del Estado ecuatoriano. Eso está extremadamente mal, señores licenciados. Así es, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Radioactiva, La Tacunga TV, Masca TV y Amba TV también, que transmiten nuestro programa Contacto Internacional. Lo que usted dice es muy cierto, doctor. Se habla de una ley humanitaria cuando ni siquiera los sueldos del sector público está pagado. Dice que le importa a la gente, pero ¿qué va a llevar eso? La gente a las calles para